En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, oyentes? Las 2 de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos a Asiento Extra y buenas noches a la gente que sigue este mismo programa, pero en repetición a través del canal 42 y a través de nuestras redes sociales. Esperando que haya sido una jornada hoy de este día jueves, como ustedes la han querido hasta este momento, o si ya terminó, pues bueno, que haya sido un muy buen día. Nosotros tenemos hoy una edición especial a propósito de la que es, sin duda alguna, la noticia política más importante de las últimas horas, porque tiene que ver esencialmente con la encuesta del CIEP, de la UCR, sobre la percepción de la gente, de ustedes, de los oyentes, con el gobierno del presidente Chávez, el gobierno y la administración del presidente Chávez, lo que dicen los analistas a propósito de esa encuesta, de la cual ustedes obviamente ya tienen seguramente mucha información. Muchas cosas que hoy queremos compartir con ustedes y que lo vamos a hacer de la mano de una de las investigadoras del CIEP, de la UCR, doña Fátima Ruiz. Voy a saludarla, un primer criterio suyo de cómo ve las cosas, cómo las ve hasta el momento, las reacciones que ha tenido la gente. Doña Fátima, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Estoy muy bien, gracias, y agradezco muchísimo este espacio para poder conversar un poco acerca de esta información tan importante. Le decía, por favor, un primer criterio suyo. ¿Ha visto las reacciones? ¿Ha visto cómo han analizado algunos, expertos, principalmente en el tema político? Pero sí me gustaría, en principio, después del estudio y después ustedes siempre esperan la avalancha de comentarios a través de las redes sociales. ¿Cómo cree que la gente ha recibido esta encuesta con los resultados hasta el momento? Bueno, siempre hay varios bandos, ¿verdad? Y varios tipos de reacción. Están quienes se alegran con que las evaluaciones no sean positivas y quienes se molestan cuando no son positivas. Y para este caso, que hemos encontrado algunos indicadores con bastante mejoría en términos de apoyo, de popularidad, hay quienes más bien se enojan por eso, ¿verdad? Entonces, siempre se esperan diferentes reacciones positivas, negativas. Acá lo que tal vez sí me gustaría puntualizar es que tratamos de mantener los más grandes estándares de rigurosidad a la hora de aplicar este tipo de investigación. Y que eso es lo que nos arroja los datos y tenemos que conversar al respecto. Sí, al final son los resultados, los números son los que hablan, ¿no? Como diría alguien. ¿Cómo hacen una encuesta de estas? ¿Cómo hacen un estudio de estos? Ok, nosotras y nosotros tenemos en realidad como ciertos temas de seguimiento y de preguntas que preguntamos a lo largo del tiempo. Entonces, ya tenemos como las que son de popularidad del presidente, de principal problema del país, las que tienen que ver un poco más con instituciones, por ejemplo. Y como tenemos ese nivel de seguimiento, volvemos a utilizar estas preguntas y usamos algunas de coyuntura que salen del momento en el que estemos viviendo, como hace algunas mediciones atrás, el tema de los cortes de agua, en este caso el tema de la gestión de la emergencia por las lluvias, y de esta manera es que de alguna manera construimos el cuestionario que luego se le contacta a personas de manera completamente aleatoria, es decir, no sabemos a quiénes estamos llamando, y les aplicamos una encuesta telefónica a personas mayores de 18 años en un periodo de tiempo. En este caso fue del 19 al 22 de noviembre y logramos alcanzar 1.003 personas entrevistadas. ¿Cuántas personas? 1.003. 1.003. Correcto. Ok, yo creo que usted ha escuchado, doña Fátima, la expresión de alguien. A mí nunca me han preguntado nada, ¿verdad? Yo creo que a ustedes también les han dicho en algún momento. A mí nunca, ni en la calle, ni me han llamado en la casa, nunca me han hecho una encuesta. Se chocan mucho con esas opiniones que son regularmente, y esto voy a decirlo, este es de mi pecunio, regularmente quien pone en duda la encuesta. Cuando la encuesta sale bien y es para mi gusto, bienvenida. Pero si tengo dudas de la encuesta y no me gusta mucho, una de las primeras reacciones es: yo no creo, porque es que a mí nunca me han encuestado. ¿Cómo responden ustedes a eso? Cada vez que alguien pone en duda si científicamente está bien hecha, etcétera. Sí, que en realidad
nosotras y nosotros tomamos los números de teléfono a los que llamamos, los genera, como decirlo, un robotcito que genera una aleatoriedad de números y combinaciones, digamos que empiecen en 8 o en 6, lo que se suele empezar aquí en Costa Rica, y nosotros llamamos aleatoriamente. Algunos no funcionan, algunos no existen, algunos no contestan, y dentro de los que contestan preguntamos si están de acuerdo, y dentro de quienes están de acuerdo aplicamos la encuesta. Que lo logren llamar a una o a uno, para mí es una gran suerte, porque el banco de números a utilizar es muy amplio. Obviamente. Entonces, si a ustedes les llaman, es porque corrieron con suerte, y lo más probable es que nosotras y nosotros nunca seamos llamados por lo mismo de la aleatoriedad. Ahora, como los celulares son muy, digamos, uno no establece por el número del celular la región donde está. Antes era mucho más fácil, supongo yo, porque según el número como comenzaba, así era de Cartago, si era de Alajuela, si era de Limón, ¿verdad? Antes, cuando eran teléfonos fijos. Hoy es difícil establecer la persona dónde está, o es una pregunta inicial de ustedes, usted dónde se encuentra, y queremos hacer una encuesta. Sí, antes se hacía como por lotes o por bancos que empezaban conforme la numeración que nos indicaba de dónde era el teléfono. Ajá. Pero como hoy en día la mayoría de costarricenses lo que tiene es teléfono celular, 1, 2 inclusive, ya no es tan funcional llamarles a las casas. Por ende, cuando uno lo hace de manera aleatoria, por una cuestión de la misma composición de la población, uno esperaría que si en la población total costarricense 52% son mujeres y 48% son hombres en total, pues uno esperaría que la probabilidad de llamar a mujeres sea un poquitito mayor que llamar a hombres, pero no mucha, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. Es interesante, si tienen la oportunidad de ver el detalle del informe más metodológico, que hay personas a las que les gusta revisar eso, pues vemos que nuestra muestra mantiene los porcentajes de la población similares en distribución en provincia y en género. Esto se da por la misma aleatoriedad del estudio, es decir, pura probabilidad. Claro, claro. Ahora, doña Fátima, vamos al estudio, a los resultados que nos ha convocado hoy y que ha generado, decía ahora, muchas opiniones. Estaba leyendo en las redes sociales, bueno, ni modo, esto va a pasar siempre que conozcamos una encuesta como la del CIEP. En principio, y creo que lo que más se ha debatido y se ha informado, quizás a través de todos los medios de comunicación, es la recuperación del presidente Chávez, de la popularidad del presidente Chávez. Es ese 63% en positivo que tiene hasta el momento, según dice la encuesta. Y me llama la atención algo, y es mi pregunta, doña Fátima. Las razones que, según ustedes han establecido, ha podido generar el hecho de que al presidente Chávez le haya ido bien en esta encuesta. ¿Qué empujó esa buena opinión? Claro, para este caso en particular, la encuesta se llevó a cabo durante un periodo en el que había un evento en el que el presidente y el gobierno estaban teniendo algún tipo de como visibilidad mediática, que fue la emergencia de las lluvias, y además coincidió con la visita del presidente Bukele de El Salvador y toda la logística de la ayuda humanitaria y demás, que recibió bastante atención. Y pues las personas, al consultarles y tener de información en medios que el presidente está atendiendo una emergencia para todas y todos los costarricenses, pues puede incentivar de alguna manera a que su popularidad suba. Entre otras explicaciones que van más allá de lo coyuntural, es que hemos venido conversando en el CIEP que las personas que apoyan al presidente son personas que se fijan en las características del mandatario como tal, y no del gobierno como un todo, y tampoco como y tampoco como en un partido político, porque se centran única y exclusivamente en lo que hace el presidente, claro, su figura como persona. Entonces, doña Fátima, sí, usted me permite, en esta partecita, qué pena interrumpirla ahí. No se preocupe. A ver, la figura del presidente, que fue la palabra que usted utilizó, es decir, las formas, su discurso, en algunos momentos que algunos llaman la forma agresiva, como actúa en algunos temas, eso a la gente es lo que le gusta. Sí, es un liderazgo distinto. No sé si es lo que a la gente le gusta, pero al menos la mayoría de los costarricenses se sienten de alguna manera atraídos y atraídas por este tipo de forma de expresar, de comunicación, de discurso, el despliegue que hace el presidente. Entonces uno podría decir que hay aprobación, o cuando menos no les molesta, porque no hemos consultado. Creo que en otras encuestas hemos consultado
por esa forma en la que el presidente se expresa, y más bien sí hemos tenido cierto rechazo. Creo que en alguna de las mediciones del año pasado pudimos preguntar por las características que le gustaban a las personas del presidente, y unos decían, me gusta su carisma, su discurso, la forma en que habla, la mano dura, y también les pregunta, ¿y qué no les gusta? Entonces otra gente nos decía, el carisma, la mano dura, la forma en que habla. Entonces siento que del todo no genera no repele a la opinión pública, no repele a las personas, pero podríamos decir que pues hay de todo, entre quienes les gustan y quienes no. Claro, ahora la otra parte es el hecho de que en las guerras verbales que vivimos a través de las redes sociales, lo que la gente habla de él como figura, los ataques que él recibe, incluso desde la asamblea, por ejemplo, todo eso cada vez que a él lo atacan, como que le sirve a él. Es decir, cuanto más le llueve al presidente, más puntos logra él. ¿Puede ser una lectura? Podría ser una lectura, sí, pero lo que nos arrojan los datos es un poco contradictorio. ¿En qué sentido? En que, cuando hay una oposición que está atacando, que está diciendo cosas contra el presidente o está criticando su forma de hacer las cosas, el presidente sigue manteniendo pues su figura fuerte, porque a veces también muchos de los desaciertos, no son solo del presidente, sino de su equipo de trabajo. Entonces, también vemos en el informe que el problema de la inseguridad y delincuencia es el principal problema del país desde hace un año, que ha aumentado la inseguridad. El 70% de las personas dicen que la corrupción está peor que hace 2 años, que la educación, más o menos el 47-50% dice que la educación está peor. Tenemos un 70% que dice que la caja está peor que hace 12 meses. Entonces, todas esas otras percepciones no se achacan al presidente como tal. Entonces, ni le sirven al presidente para bajar su popularidad, no le sirven a la oposición para captar apoyo, pero tampoco le sirven al presidente para captar posibilidades electorales. Entonces es como una contradicción interesante en la narrativa de la población, donde sí apoyamos a Chávez, pero no sabemos si le vamos a votar a su partido después, donde sí apoyamos a Chávez o no apoyamos a Chávez, pero tampoco le estamos seguros de darle nuestro voto a la oposición. Entonces estamos como en una dualidad. Sí, porque a ver, hay una parte que me gustaría verla más adelante con usted, doña Fátima, y es el de la corrupción, la percepción de la corrupción, y si el gobierno del presidente Chávez podría ser el líder que enfrente la corrupción, que ahí hay una cifra que valdría la pena ver. Sin embargo, lo que quiero preguntar en principio es si los casos de corrupción, a ver, a la gente le queda caso Barrenador en la cabeza, a la presidenta de la Caja en una perrera, esas imágenes, aunque obviamente no tienen relación directa con el gobierno como tal, sí, en algún momento la gente encierra en un solo paquete, que es que los que nos gobiernan, los que son directores de entidades, son corruptos. Esos casos no tocan al presidente, ¿verdad? No, estos casos no parecen salpicarlo, al contrario, se sigue apoyando al presidente de forma personalista por su figura, por quién es, y no por los desaciertos o aciertos de su equipo, de su gobierno. Sus políticas no son respaldadas, la gente no cree que la educación esté mejor. En el tema de corrupción, la gente piensa que la corrupción ha aumentado en los últimos 2 años, más sin embargo considera la mayoría que el presidente sí está haciendo algo para combatir la corrupción, a pesar de que la corrupción es el tercer problema en el país. Entonces, es bastante interesante cómo pues están esas contradicciones de personas que saben que la inseguridad y la delincuencia está peor, que la confianza en que el gobierno resuelva este principal problema no es tan fuerte, no confía la mayoría de la ciudadanía. El 62% dice que el gobierno como tal no puede resolver este principal problema, pero también pensamos que el presidente ha hecho cosas positivas en torno a combatir la corrupción, aunque esté peor que hace 2 años. Entonces, es un informe bastante interesante de leer, y como ya lo decías, parecen que estos escándalos no salpican al presidente. Sí, de ese tema me gustaría hablarlo un poquito más adelante, porque creo que vale la pena dentro de ese paquete de cosas que la gente tiene todavía, como la inseguridad, como, no sé, la infraestructura, calificaciones que la gente hizo en este estudio de CIEP, que es el que estamos analizando hoy aquí en Asiento Extra, en Extra Radio. Doña Fátima,
Una cosa es el presidente y otra es el gobierno del presidente Chávez. Había presentado una especie de estancamiento creo que fue en la última encuesta, o ahora repunta. A ver, ¿qué interpretación? A mí me gusta mucho qué lectura hacen, pero para no repetir tanto la palabrita, voy a decir a ver, ¿desde qué punto de vista uno podría interpretar que el presidente tiene una popularidad y que casi se está equiparando la popularidad de su gobierno? Sí, aquí nosotros hacemos una división entre la gestión del gobierno como un todo, instituciones, ministros, presidente, y el presidente como él, ¿verdad? Como legislativo. Uh-huh. En ese caso, para ambos hay una mejoría en las valoraciones positivas. ¿Qué decíamos cuando decíamos que se estancaba? Si bien tanto gobierno como presidente desde hace ya varias mediciones, o casi que en todo su periodo en realidad, han mantenido valores muy, muy buenos por encima de la mitad de la población, habían llegado en las últimas 3 mediciones a mantenerte de la mitad 50, 54, 50, 54, en algo que nosotros llamamos margen de error, que es el porcentaje que nosotros ponemos en el informe, puede ser 3 para arriba y 3 para abajo. Entonces de 50 a 54, entonces de 54 bajaba a 51, entonces se mantenía muy parecido en varias mediciones. Ahora ambos, tanto el presidente y más el presidente que el gobierno, han logrado recuperar esas valoraciones positivas que tenían al inicio, a más o menos su segundo año de gobierno. No son tan buenas como al principio, que empezó con niveles mayores a 70, pero nunca ha perdido la mitad del respaldo de la población y ha recuperado, más bien ahora con un 63%, el presidente, ciertas valoraciones que había perdido, tal vez por algunas cuestiones más como de su despliegue político. Por ejemplo, toda la discusión de la ley Jaguar, que no salió muy bien, pues por ahí entonces fue perdiendo cierto caudal de valoraciones positivas, pero ahora con la gestión, más la llegada de Bukele, parece como que ha logrado retomar esa narrativa para volver a subir un poco la popularidad. Y eso es otro dato muy importante. También las valoraciones negativas han disminuido. Antes las valoraciones negativas estaban un poquito más altas y más bien ahora, con la mejoría en las valoraciones positivas, pues se reduce hasta 6 puntos porcentuales inclusive las valoraciones negativas. Claro, ahora que no se le ocurra a un asesor decir traigamos a Bukele cada 2 fines de semana para que apoye. ¿Por qué Bukele? ¿Por qué la figura de Bukele ayudó en ese, según la interpretación que se hace, en ese nivel de popularidad? Bukele, ya lo sabemos, es uno de los presidentes más populares de América Latina. Su gestión tiene el respaldo enorme en su país, pero al tico, ¿por qué Bukele le puede gustar? Ahí hay la coincidencia en lo que usted decía, doña Fátima, que hay un sector de la población que le gusta que se le hable fuerte a los demás, que se le hable fuerte a los medios, que se le hable muy fuerte a la asamblea, al poder judicial. Eso le gusta a la gente. No, y ya te voy a decir a quién concretamente le gusta esto. Son en el perfil que encontramos de respaldo a este tipo al gobierno o al presidente como tal, son hombres entre 35 y 54 años con un nivel educativo de secundaria, residentes principalmente de Punta Arenas, Guanacaste y Limón. A esas personas es en promedio quienes más les gusta este tipo de discurso. Y precisamente son quienes más dan sus valoraciones positivas y pues, por donde anduvo la gira del presidente recientemente en estas provincias más costeras. Uno diría, ¿por qué Bukele? Pues porque tiene de alguna manera, uno podría decir que llegó primero Bukele que Chávez, sí, pero pues que uno se parece al otro, el otro se parece a uno en términos de narrativa discursiva y forma de poner y llegar como esa persona que dice y hace que yo mando, yo soy la autoridad. Hacer. Correcto, entonces habría que ver si quién se inspira en quién, pero de alguna manera se parecen. Entonces, claro, si ya de por sí Bukele ha destacado a nivel internacional, es como bastante atractivo para las personas que aprueban este tipo de liderazgos ver una visita de estas, que además se entiende muy bien con lo que de alguna manera también tenemos en nuestro país actualmente. Entonces, claro, como que por ahí puede haber cierta influencia en la opinión pública. El otro escenario, doña Fátima, es, estamos a muy poquito de comenzar un año electoral. Una encuesta así, tal y como se refleja, yo lo decíamos muy temprano en la mañana en el programa nuestro, desde Buena Mañana, con un analista, que si las elecciones fueran mañana, el presidente, la figura,
a la que le haga el guiño el presidente Chávez, gana sobrado. El analista decía, no siempre puede ser así porque una popularidad no se hereda si la popularidad la está concentrando la figura de Chávez. Es decir, usted no puede ser Chávez permanentemente y la persona que asuma el legado de Chávez o pretenderá parecerse a él, el discurso parecido, pero eso no se hereda así de fácil, ¿no? Bien, el apoyo que tiene el presidente Chávez es a él, como persona. Esto no se ha podido traducir de manera clara en un apoyo electoral posterior. ¿Cómo lo podemos constatar? Ajá. Si nos vamos a los comicios más recientes, en realidad las tendencias que estaban más alineadas con Chávez no triunfaron electoralmente en términos de alcaldías y de diferentes puestos. Por ende, para esa oportunidad anterior no se tradujo en oportunidades reales electorales. No se heredó pues este carisma, no se heredó esta figura, no se heredó el guiño, como ya lo decías. Y para esta oportunidad que medimos a bastante tiempo todavía de la parte más electoral que entra el otro año, logramos identificar que el 85% de la población no simpatiza con algún partido político. Esto es pues la gran mayoría, y dentro de los que sí simpatizan, que ya de por sí son poquitos, la mayoría dice que no saben quién ganará las próximas elecciones. Ajá. Algunos dicen que ningún partido va a ganar, cosa que uno espera que un partido gane en nuestro sistema político. Y apenas un 8%, dice que algún partido del presidente va a ganar. Entonces, es complejo porque de momento, al menos, el presidente no ha tenido la forma. El presidente ni la oposición, importante destacar que tampoco hay una oposición clara, hay un 7% que dice que le votaría al PLN, al Partido Progreso Social Democrático, pero ni la oposición ni el presidente han logrado configurar una opción clara para las personas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Hay que decir, doña Fátima, algo frente a eso que usted está reseñando. De hecho, estoy buscando una nota que hizo nuestra compañera del Grupo Extra, Patricia Ortiz, sobre el rodriguismo como tal. Ahora que usted lo está explicando, dice uno, claro, la palabra rodriguismo en una campaña política podría tener muchísima fuerza, porque no hay duda de que la campaña política como tal no va a basarse tanto en qué partido, aunque se necesite el partido, sino en la figura del rodriguismo. ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Doña Fátima? Podríamos pensar, bueno, eso son especulaciones de momento, porque no tengo datos lo que puedo hacer yo son especulaciones, mejor dicho, porque no tengo datos como para poder respaldarte esa lectura, pero a mí me parece que lo que sí es claro es que a las personas hoy en día no les llaman la atención los partidos políticos, y ese es un gran reto que tiene tanto si existiese ese rodriguismo, como si existiese una oposición que se esté por ahí gestando de manera todavía no pública, o los partidos tradicionales. Quien quiera entrar en esta próxima competencia electoral tiene que jugar con la variable de que los partidos políticos ya no están creando simpatía como antes, ya no convencen a la gente de la misma forma y ya no son ese vehículo fuerte, más sin embargo son el vehículo en el país. Usted no puede llegar al poder si no es por medio de un partido político. Entonces eso es un gran reto que tienen tanto los nuevos como los que todavía no existen y como los que ya están consolidados. Claro. No, si no fuera así, en el sentido de que si usted quiere ser presidente, quiere entrar en campaña, necesita un partido, si no existiera eso, ya estaríamos pensando en otra cosa. Y permítame, porque quiero que escuchemos esta nota que hizo Patricia, es muy puntual, sobre precisamente este tema del rodriguismo, a propósito de una declaración que hizo aquí mismo doña Pilar Cisneros. La filosofía de gobierno del actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, sería la base de un nuevo partido político para las elecciones del 2026. A ver, es una manera totalmente diferente de hacer política. ¿Y en qué consiste? En administrar bien el país, abrir oportunidades para todos, hacer una Costa Rica eficiente, lograr que Costa Rica marche al ritmo de los tiempos y que los proyectos país, por ejemplo, ciudad-gobierno, no estén 20 años en un escritorio. Es el rodriguismo, el movimiento que pretende modernizar el país.
modernizar la inversión pública, hacer más eficiente el uso de los recursos, evitar que la mitad de la plata se quede en la burocracia en lugar de llegar a la gente que la necesite. Eso es el rodriguismo. Cisneros asegura no estar en campaña política e indicó que debido a la imposibilidad que tiene el presidente Chávez, ella será quien comunique hacia dónde van, con qué partido y quién será el candidato para las próximas elecciones. No se está en campaña formalmente dicha, pero sí ya todo lo que se dice y algunas acciones están en clave 2026. El señor presidente también, de manera velada, por supuesto, porque recordemos que pesa sobre él el tema de la beligerancia política, pero veladamente también está en campaña. ¿Y por qué digo que está en campaña? Cuando se habla, por ejemplo, del escenario del 2026, cuando se habla de la importancia de que el costarricense, dice el señor presidente, secundado por doña Pilar, están despertando, que con el lapicero pueden hacer el cambio. El experto indicó que el rodriguismo es una figura política que gira en torno a la personalidad del presidente de la República. Lo cierto, doña Fátima Ruiz, que es investigadora del CIEP, es que la campaña va a estar interesante, ¿verdad? Correcto, es interesante Sí. ver de qué manera el presidente va a poder traducir pues todo eso, todo su mensaje en algún partido o en alguna persona como tal. Me llama la atención esto del rodriguismo porque estamos volviendo pues a apuntar a la figura del presidente que por constitución no se puede volver a pues presentar para una competencia Sí. por la presidencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, va a estar bastante interesante. De momento, como te decía, los datos lo que arrojan es que la población tiene baja simpatía, que la población no tiene un partido político que le guste, ni siquiera pueden decir ampliamente en este momento que le van a votar a la opción de Rodrigo Chávez, porque por ahí dice un pequeño porcentaje, un 7, como te comentaba, un 8, disculpen, decían alguno del el actual presidente sin tener claridad de cuál. Entonces es interesante porque es un reto. Al final es un reto que van a tener, como te decía, los ya viejos conocidos, los más o menos nuevos que ya están como a la mitad de que ya no son tan nuevos, y los que se vengan en términos de partidos políticos. Sí, qué interesante. Voy a cumplir unos compromisos, doña Fátima, y regresamos para seguir conversando ya de los otros ítems, los temas que son que llaman la atención de la gente. Decíamos ahora, por ejemplo, lo de la corrupción, lo de la inseguridad que llama mucho la atención, la pobreza, etcétera. Cosas que queremos hablar esta tarde aquí a través de nuestra edición de Asiento Extra. Cumplimos unos compromisos rápidamente, 2 de la tarde, 29 minutos, y ya volvemos. Asiento Extra por Extra Radio. Esta tarde conversando con doña Fátima Ruiz, es investigadora del CIEP de la UCR. Esta encuesta que se ha publicado en las últimas horas es el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuántos investigadores son, doña Fátima, de hecho? Coordinador, que es el profesor doctor sí. Ronald Alfaro Redondo. Sí, yo le digo profesor porque fue mi profesor, entonces ya quedó con el CES. Tremendo profesor. Sí, la verdad es que sí. Y somos 3 compañeras investigadoras: Sharon Camacho, Daniela Chacón y mi persona Fátima Ruiz. Y también tenemos un equipo de asistentes que son José Torres, tenemos a Eduard Nájera y también al compañero Brian El Cascante. Somos un equipo robusto y entre todas y todos sacamos esta tarea. Yo creo que no hay necesidad de preguntarlo, pero lo voy a preguntar. La política es la pasión de ustedes, ¿verdad? Les encanta hablar de ella, la disfrutan, la degustan, la digieren fácil. Eso es una pasión, ¿no? Bueno, puede verse como una pasión, pero en realidad, al menos de nuestro lado, todas y todos somos politólogos y politólogas. Entonces esto, más que una pasión, es pues nuestro día a día, nuestra carrera, lo que nosotros decidimos pues para dedicarnos el resto de nuestras vidas, si es posible. Que también el mercado laboral no está fácil, pero sí, en efecto, la política es lo que nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué a una persona como usted, doña Fátima? ¿Por qué le llama la atención esto de la política? Bueno, en mi caso particular, desde que estaba en el colegio, me gustaba mucho el tema de los liderazgos, ver a las personas
cómo podían ayudar a otras. Entonces, bueno, yo en lo personal estuve en la Cruz Roja, donde fui voluntaria, y este trabajo desinteresado que hacían ellos me hacía pensar de que tal vez yo podría de alguna manera aportar a este tipo de iniciativas, y qué mejor que desde un lugar de toma de decisiones, decía yo. Ya luego yo entré a la carrera intentando formarme y me di cuenta que en realidad lo mío no era esa parte de la toma de decisiones, sino más bien entender y estudiar por qué las personas se comportan en términos políticos de la forma en que se comportan. Ajá. ¿Y sabe por qué le pregunto, doña Fátima? Porque uno siempre interpreta, y desde los medios de comunicación a veces interpretamos que el joven de hoy, las personas que tienen otras experiencias u otras expectativas de vida, ven la política muy lejos, pero uno se equivoca en eso. Cada vez hay más muchachos, gente muy joven, con la política así como pasión. Sí, en realidad yo creo que la política es algo que debería interesarnos a todas y a todos, algunos en mayor o menor medida, por supuesto. Cada quien tiene afinidades, no sé, desde los que son más artísticos hasta los que son más matemáticos, y todo lo que pasa por en medio, pero sí, la política sigue siendo parte transversal de nuestras vidas, aunque nosotras y nosotros no estemos atentos o no estemos siguiéndole el hilo, pasan cosas, las decisiones se siguen tomando, otros y otras toman decisiones por nosotros que nos afectan a todas y todos. Por eso es también importante siempre estos espacios, por ejemplo, donde podemos hablar acerca de estos temas que a todas y todos nos conciernen, claro. Sí, yo confieso siempre, y lo he hecho varias veces en los programas de radio, que en lo personal a mí la política me apasiona. Yo en algún momento decía, debo ser alcalde de mi pueblo alguna vez, pero porque la política la entendía siempre, y esto se lo aprendí a alguien, ese ejercicio bellísimo, romantiquísimo, de qué hacer para que los demás vivan bien. Y la política es una excelente herramienta para hacerlo, pero encontré que a través de los medios también lo podemos hacer. Así que el trabajo que nos espera además es espectacular. Sí, la verdad es que creo que todas y todos contribuimos de alguna manera a que alguien más esté bien, no importa lo que estemos ejerciendo, desde la persona que nos ayuda con las calles limpias hasta quien nos hace de comer en los comedores. No solo los politólogos que intentamos entender por qué pasan las cosas en la política, ni el presidente, que es quien dirige el país. O sea, es un rol de todas y todos. Totalmente. Y por supuesto los medios de comunicación, que son quienes al final nos pueden dar esta información, y ya nos tocará a nosotras y nosotros pues entenderla como nosotros mejor lo pensemos. Ella es Fátima Ruiz, investigadora del CIEP. La delincuencia, la inseguridad bajó. Es poquito, quizás esté en el margen de error, doña Fátima, pero llama la atención que la inseguridad, que en algún momento se creía era la gran angustia del ciudadano común y corriente, especialmente en épocas en las que los sicarios en la calle, lo que pasaba en zonas como en el Caribe, etcétera, generaban una sensación de eso, inseguridad en las calles. Sin embargo, bajó un poquitito. ¿Qué interpretación tienen ustedes de eso? ¿Por qué? Sí, en este caso sí voy a volver a decir lo que justo acabas de mencionar, y es que está dentro del margen de error. Entonces, en realidad lo que haya bajado no es un porcentaje significativo, por lo que sigue siendo el principal problema del país, y sigue siendo ese principal problema para las y los costarricenses desde su percepción. Además, es interesante ver cómo la inseguridad tiene, por ejemplo, un 30% de menciones, y el segundo lugar, que es la mala gestión del presidente, tiene un 16%, es decir, es el doble del segundo lugar. De alguna manera sí se destaca. Entonces, las personas siguen percibiendo que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema del país, y en su mayoría seguimos pensando, en los datos se ve que el gobierno no lo va a poder resolver. Entonces, es algo con lo que lo que los datos hablan. Por ejemplo, si los vamos a la otra pregunta de seguridad, de si está peor que hace 12 meses, el 42% nos dice que está peor. Hace un año, el 57% de las personas nos dice que está peor que hace 12 meses. Y en un año que preguntamos lo mismo, nos decía el 79% de las personas que estaba peor que hace 12 meses atrás. Entonces, sigue peor a la percepción de la gente, pero no tan peor como hace un año. No sé si me doy a entender. Sí. Pero entonces aquí, que me lleva al segundo punto que usted destacaba, esa de la mala gestión del gobierno, que es curioso, Fátima. El gobierno como tal tiene una buena percepción,
Pero cuando preguntan de los grandes problemas es la mala gestión del gobierno, ayúdeme a entender eso. Sí, hay mayor respaldo al presidente que al gobierno. El presidente tiene un 63% de las valoraciones negativas y el gobierno tiene un 57%, ambos, como yo te decía antes, por encima del 50%, con apoyos muy, muy altos de la población. Pero de alguna manera las personas indican que hay una mala gestión, porque no es la figura del presidente en este caso ese problema, sino la gestión en, ya sea, por ejemplo, seguridad, educación, la caja, otras políticas, que es lo que las otras variables nos dicen. Nos dicen que está peor la educación, que está peor la seguridad, que está peor la caja. Entonces, de alguna manera, tal vez entiende la gestión como política pública, porque esta pregunta, te comento que nosotras y nosotros la hacemos de forma abierta. Le preguntamos a las personas cuál considera que es el principal problema del país y hasta ahí. Ya la persona de total iniciativa y de cero nos dice, no sé, todo está muy caro, no sé, no tengo trabajo, no sé, la mala gestión del gobierno. O entonces es ese segundo lugar y también el tercero aparecen por pura iniciativa de las personas, sin que se les dé una batería de preguntas predeterminada. Y sigue corrupción, ¿no? 14,6%, que es el otro gran principal problema para la gente. Correcto, la corrupción. Y cuando les preguntamos a las personas cómo valoran la corrupción en los últimos 2 años, el 71% nos dice que está peor. Entonces eso de alguna manera nos da a entender por qué la corrupción aparece ahí como en tercer lugar, a veces de cuarto, a veces de tercero, pero sigue como por ahí en la opinión pública. Bueno, y hay de todos, obviamente el costo de la vida, que el desempleo, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Pero hay un punto que es el de la situación de la educación. Tiene 1.9% del principal problema del país. Y llama la atención por lo siguiente, doña Fátima, porque en los últimos días se ha cuestionado mucho si hay ruta de la educación, si en esto hay una deuda enorme del país y del gobierno como tal, del Estado como tal, en el sistema educativo, la revisión que se debe hacer del sistema educativo, de la crisis que para muchos sectores hay en el sistema educativo. Sin embargo, para la gente del común, eso no es un problema. No, tal vez hay problemas que, es un problema, pero no es el principal. Tal vez hay problemas que definitivamente saltan a la vista de una forma más inmediata o es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos preguntan cuál es el principal problema del país y usted dice, uy, sí, no sé, en mi caso que hay demasiadas presas. O sea, yo no puedo ir a mi trabajo y durar un tiempo decente en el traslado porque el nivel de presas no se puede. Mi vida se gasta en presas. Entonces, es como lo más cotidiano. Tal vez el tema de la educación no es tan inmediato y tan cotidiano para estas personas como lo que sí sienten de la inseguridad, de que tal vez se sienten inseguros e inseguras en sus comunidades. Sí, me fui al capítulo, es que estoy leyendo aquí por la parte, yo me voy saltando porque todo está interesante, yo no sé, usted me va a decir, no, toda la encuesta es interesante, pero hasta hay un punto en algún lado que le llame mucho la atención mientras yo sigo buscando aquí los números, a ustedes como investigadores dicen, vea este punto del que no nos han preguntado mucho y es interesante, ¿hay alguno? Claro, el de la gestión de la emergencia. Creo que no hemos tocado el tema. No me diga, 7 de cada 10 costarricenses indica que considera que la gestión de la emergencia fue muy buena. El presidente hizo una buena gestión de la emergencia. Muchos podrán decir que, bueno, dentro de las críticas que se leían en la opinión, por ejemplo, que tardó algún tiempo en declarar la emergencia nacional, de que tal vez no se apersonó de una forma muy inmediata a los lugares afectados, pero aún así, a pesar de ese tipo de comentarios que se pudieron haber leído por ahí, se había un respaldo y las personas estaban, pues de alguna manera, satisfechas con la gestión y la labor que se hizo. En este punto que habla de los sentimientos que tiene el costarricense con el tema de las elecciones de 2026, me gustaría mucho que me ayudara, por favor, a entenderlo y traducirlo a la gente. Voy a leer partes y usted me va ubicando un poco porque llama la atención ahora que decíamos, si estuviéramos ya en el año electoral, esta encuesta hubiera movido las aguas, pero así, hubiera partido las aguas mejor en el proceso como tal. La preocupación
el sentimiento que predomina entre los ticos en relación con las elecciones nacionales del 2026, con un 55% de la respuesta, refleja la encuesta de noviembre, el estudio de opinión, en menos de un año de la campaña electoral hacia la designación de quién será el nuevo presidente y diputados, y consultó que la mayoría de los costarricenses siente preocupación por las elecciones del 2026. ¿Qué es preocupación? Sí, este tema también de las emociones no es como que uno le haga la pregunta a la persona y lo oriente de alguna manera a una respuesta. Se dan una serie de emociones y la persona nos indica un poco cuál es la que mejor se perfila con su sentir. En este caso, cuando decimos que están preocupados, en realidad son un conjunto de emociones negativas que se pueden juntar para decir que hay ciertos sentimientos negativos donde la preocupación predomina hacia estos comicios. Ya hablamos de gente que nos decía que estaba preocupada, otras que nos decían que estaban ansiosos, otros cansados, inclusive estresados, versus los que una minoría nos decía que estaba entusiasmado, alegre, emocionado con la elección que se viene. Entonces, esto se puede relacionar de alguna manera a la misma baja simpatía partidaria, porque si usted realmente no siente cierta afiliación a partidos políticos, a opciones políticas que están actualmente, e inclusive dice alguno de Chávez, porque tampoco tiene claridad de cuál es la opción o partido político de él aún, pues es normal que se sienta preocupado, porque en realidad no le genera mayor sentimiento positivo si tampoco se interesa tanto por lo que es un partido político como tal. Ya no le capta, ya no le llama, digamos. Entonces es normal que uno esperaría que haya sentimientos negativos cuando ya a mí toda la parte de la política electoral, principalmente partidos, ni siquiera me llama. Doña Fátima, para ir cerrando, porque en la parte final vamos a escuchar una parte de la entrevista que esta mañana hicimos con un analista, con Ignacio Azurdia, que es un analista muy joven y que pues plantea algunas preguntas también, deja sobre la mesa algunas inquietudes frente al estudio. Pero quiero cerrar con una reflexión final a propósito del tema con el que empezamos, cuando usted definía el nivel de escolaridad de quienes apoyan al presidente Chávez. Temprano en la mañana vi en uno de los mensajes de uno de nuestros oyentes que nos enviaban al 7003-1234 al programa Desde Buena Mañana, diciendo: yo soy una persona estudiada, universitaria, y sin embargo apoyo a Chávez. Y me llamó la atención eso, porque en un momento, no sé si sea una cosa muy generalizada, pero se lo quiero preguntar a ustedes que hacen el estudio, si se cree que quien apoya a Chávez es porque no tiene mucha escolaridad, que es gente sin mucho estudio, y que entonces, al revés, quien no quiere a Chávez o no quiere a su gobierno es porque es de un buen nivel intelectual. La pregunta es si estamos siendo demasiado radicales en esta confrontación que tenemos principalmente en redes sociales, lo que nos está generando como esa sensación. ¿Ustedes lo leen desde dentro del CIEP? Ok, cuando nosotras y nosotros hablamos acerca de los perfiles de apoyo o de quiénes son de ese grupo que da valoraciones positivas, en su mayoría, al presidente y al gobierno, lo que presentamos es un promedio, o es decir, de todas las personas, cuál es esa cantidad que representa o esas características que representan a la mayoría de las personas del grupo. Entonces, la mayoría de las personas del grupo son hombres con educación secundaria, de las zonas periféricas y de 35 a más edad. La mayoría, eso no significa que no haya otras personas que apoyen al presidente, pero el grupo que destaca es ese. Por supuesto que hay personas con educación universitaria que apoyan al presidente. ¿Qué sucede también? Si nos vamos a un tema más de población, se sabe que por lo general las mujeres son quienes más acceden a una educación universitaria por un tema de que, no sé, los chicos se salen a trabajar antes o muchas otras cosas, ¿verdad?, que suceden, y que las chicas son las que por lo general se terminan concluyendo sus estudios universitarios. Por ende, es como también esperable que el grupo que menos lo apoya sean las mujeres con educación formal de zonas de la área central. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfiles,
siempre es importante tener en cuenta del tipo de perfil, que es un promedio, que es la mayoría de las personas, pero apoyo tiene el presidente en todas las provincias del país, en todos los grupos etarios, en todos los niveles educativos. ¿Quién es el grupo mayoritario? El que se presenta en el perfil, pero podemos ver la distribución de la muestra que mantiene los porcentajes de las personas en Limón, en San José, en Heredia, en Alajuela. Entonces, apoyo hay en todas las provincias, como te digo, pero nosotras y nosotros puntualizamos ese pequeño, o sea, ese promedio, el ciudadano promedio que está dentro del grupo positivo. Ha sido muy interesante conversar con usted, doña Fátima. Ojalá no sea la primera vez que podamos conversar aquí en esta radio sobre tantos temas políticos que ocurren, tantos estudios que se conocen, y cuando llegue ya el proceso electoral como tal, ya se va a imaginar de todo lo que tenemos que hablar. Doña Fátima Ruiz, investigadora del CIEP, gracias por haber estado con nosotros aquí en Asiento Extra. A ustedes las gracias. Que le vaya muy bien y muchas gracias por apoyarnos. Igualmente, gracias. 2:49 p.m. Aquí la entrevista con Ignacio Azurdia, uno de los analistas políticos con el que conversamos muy temprano en la mañana. Don Ignacio Azurdia, analista político, esta mañana con nosotros. Don Ignacio, ¿cómo amaneció? Buenos días, don Henry. Buenos días a todos ahí en el canal, en la productora, a todos los productores, a todos los periodistas. Espero que estén muy bien, muy buenos días, y por supuesto un gran saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, señor, por todos los canales, por donde quieran, pero ahí nos están escuchando. Ignacio, lo hemos llamado porque, pues, sin duda, el tema político y el tema de hoy ha sido esta encuesta que se publicó el día de ayer. Sí. Comentario, además, hay que preguntar qué es tendencia, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, yo quería preguntarle a don Ignacio, que por cierto, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Lo que conversábamos ahorita, don Henry, de que es curioso ver que el apoyo hacia el presidente crece, sí, y hacia el gobierno incluso como tal, pero por otro lado la gente sigue creyendo que es tal vez no está capacitado para hacerle frente a temas como la inseguridad, o duda todavía y cree que una de las principales problemáticas de nuestro país es la corrupción dentro del gobierno. Entonces uno dice, bueno, por un lado dudo y pongo ahí en tela de duda estos temas, pero por otro lado le doy mi voto de apoyo. Entonces tal vez don Ignacio nos puede ayudar a entender un poquito por qué es que ocurre este fenómeno, sí. Bueno, en primer lugar, es importante siempre tener en cuenta el contexto en el cual vivimos, ¿verdad? Sabemos muy bien por los datos de que hay una gran mayoría de costarricenses que valoran muy negativamente a ciertas instituciones, ¿verdad? Y por ende, esa valoración negativa también puede derivar en otros datos que, por ejemplo, el mismo CIEP medía hace unos años, que decía, por ejemplo, que más del 50% de la Asamblea Legislativa legislaba por sus propios intereses. Eso pensaba la ciudadanía, que no lo volvió a medir el CIEP, y le hago un guiño al CIEP para que lo vuelva a hacer. O que también decía que, por ejemplo, el primer obstáculo para el gobierno y su cumplimiento de promesas era precisamente la Asamblea Legislativa. Lo pensaba en Costa Rica más de un 50%. Y yo lo he venido diciendo desde hace muchos años, bueno, desde el inicio de este gobierno precisamente, que este gobierno y su estrategia discursiva está orientada a conectar con esos sectores que se sienten desencantados principalmente por la Asamblea Legislativa, por la Contraloría, por el Poder Judicial, por los partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa estrategia discursiva, claramente, el presidente de la República conecta con esos sectores, ¿verdad? Lo que más llama la atención es cómo al frente de don Rodrigo Chávez, al frente de su gobierno, pues no hay liderazgos competitivos que conecten con los sectores que no necesariamente creen esa estrategia discursiva del presidente de la República. Con el dato de la gestión del gobierno, aquí lo tengo a mi derecha, por eso estoy viendo hacia mi derecha, tengo los datos aquí. Dice que la gestión del gobierno contra la corrupción, recibe más confianza que desconfianza. Un 56% está de acuerdo en que el gobierno se esfuerza por combatir la corrupción, mientras un 36% está en desacuerdo, ¿verdad? Ese 56%, claramente, si ahondáramos más sobre ese dato, seguramente ese 56% cree que la culpa de esa corrupción precisamente está en esas instituciones con las cuales Rodrigo Chávez conecta con esos sectores que no confían en esas instituciones. Sí, es decir, don Ignacio, cada vez que alguna institución, o desde una de estas instituciones, incluyendo medios de comunicación, porque en esto pues tenemos que caer todos,
cada vez que le arrean al presidente son puntos para él. En su sector, en su público, pues se podría decir que sí, porque él tiene clara su estrategia discursiva. Él sabe a quiénes se está dirigiendo. Él sabe que difícilmente, vamos a ver en los próximos meses, difícilmente, por ejemplo, va a recuperar el 79% de popularidad que tuvo en agosto del 2022. Recordemos que esa fue la popularidad más alta que tuvo, ¿verdad? Sí. Después de esa fecha, empezó como a tambalear un poquito esa popularidad y bajó, y hasta donde llegó creo que fue un 48-50% de popularidad, y ahí la sostuvo, que es una popularidad muy alta, ¿verdad? Sobre todo cuando enfrente de él no hay ningún liderazgo que capitalice el otro 50, 45, 40%. Frente a él, frente a ese 50, 55%, ahora 63%, según el estudio del CIEP, el último estudio del CIEP, pues existe un porcentaje de, digámosle entre comillas, detractores de don Rodrigo, que incluso los opositores férreos a don Rodrigo Chávez, según el estudio del CIEP, se redujeron, ¿verdad? Era un 24%, ahora es un 16%. O sea, los opositores férreos, dice el CIEP, que son los opositores tanto a la figura de don Rodrigo Chávez como a sus políticas, ¿verdad? Sí. Y entonces, ese porcentaje de opositores férreos se redujo. Es decir, hubo un momento en el cual esos opositores eran un 24%, como les mencionaba, y aún así, ni siquiera cuando era un 24%, frente a esa popularidad de don Rodrigo Chávez, había en la oposición liderazgos que capitalizaran esa oposición. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los datos, la oposición está huérfana. Los opositores no tienen un liderazgo bien definido, o al menos un liderazgo que atraiga mayorías. Y ahí es donde está el detalle. Es decir, se puede decir, les puedo dar el titular, Rodrigo Chávez no tiene rivales, no hay ningún liderazgo en la oposición que le haga sombra. De hecho, opositores, como les digo, férreos, dentro de la sociedad civil, decreciendo. De hecho, don Ignacio, finalmente, si las elecciones fueran mañana, el candidato que diga Chávez gana. Pues ahí es donde están los retos, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, de los dos sectores hay retos, tanto del oficialismo como de la oposición. Del oficialismo claramente tienen que encontrar un liderazgo, no necesariamente una copia de don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Una persona que se exprese igual que... Y eso no se hereda. Porque cada liderazgo tiene su propia reputación y tiene su propia credibilidad, o al menos debería ser así, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un liderazgo que busque capitalizar la mayor parte de ese porcentaje de apoyo. Eso por un lado, ahí es obviamente donde está el reto del chavismo, por decirlo de alguna manera, es decir, cohesionar ese apoyo, ¿verdad? Que yo lo he mencionado muchas veces. Pero al frente, la oposición, es que siquiera aparezcan liderazgos que puedan atraer sectores, ¿verdad? Que se sientan representados por esos liderazgos. Porque yo le hago un guiño al CIEP, ¿verdad? Ojalá en los próximos estudios el CIEP mida con una pregunta abierta, ¿verdad? No que ponga los nombres de los liderazgos, pero sí que mida en la sociedad en cuáles liderazgos se están pensando, tanto para el oficialismo como para la oposición. Claro. Y a partir de eso, ver cómo los valoran, ¿verdad? Para ir viendo a ver cuáles otros liderazgos están en el imaginario costarricense. Aparte de don Rodrigo Chávez, aparte de algunos nombres que sonarán dentro del oficialismo como posibles sucesores o sucesoras, pues precisamente medir en la oposición al menos en cuál liderazgo están pensando, ¿verdad? Y cómo se le valora ese liderazgo, porque claramente en este momento, pues hay muy pocos. Entonces, falta tiempo, porque bien sabemos que los presidentes que hemos tenido, al menos los últimos 3 presidentes que hemos tenido en Costa Rica, pues no surgieron hasta faltando pocos meses, ¿verdad? O pocas semanas para las elecciones. Entonces todavía, digamos, la oposición tendría esa esperanza, pero dentro de esa esperanza hay que preguntarse si la gente que puede ser competitiva frente a un liderazgo del oficialismo, pues quiere participar en política, por ejemplo. Ojalá nos pudiera acompañar hoy don Ignacio a las 2 de la tarde. Vamos a hacer análisis en Asiento Extra sobre el resultado y poder hacer todo este estudio, toda esta lectura de una encuesta que es bien interesante, además porque me llama la atención, hay huecos en el estudio que usted está haciendo el guiño hace rato. ¿Por qué no hacen encuestas sobre esto? Que valdría la pena hacer una lista de cosas que se nos quedan por estudiar. Bueno, ahí está la repetición de la entrevista que muy temprano en la mañana, desde buena mañana, hicimos a Ignacio Azurdia, analista político, jóvenes analistas que nos ayudan a eso, la palabra que a mí me gusta mucho compartir con los que a veces entrevistamos sobre política, leer la política, que a veces se necesita gente que lo haga sin mucha pasión. Las 2 de la tarde, 57 minutos. Oyentes, gracias. Esto ha sido Asiento Extra de esta edición de este jueves. Que pasen una bonita tarde. Adiós.
Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.